En noviembre de 1965, la Guerra de Vietnam entró en una fase completamente nueva. Hasta entonces, Estados Unidos había participado de forma limitada, con asesores y unidades dispersas. Pero en un valle remoto de las tierras altas centrales, esa guerra cambió de naturaleza para siempre. El Valle de Ia Dram fue el primer gran enfrentamiento directo entre fuerzas estadounidenses y el ejército regular de Vietnam del Norte. No fue una escaramuza ni una operación de castigo, fue un choque frontal que redefinió cómo se pelearía la guerra. La Dran era un valle amplio, cubierto de selva densa y atravesado por el río del mismo nombre, cerca de la frontera con Camboya. Para Vietnam del Norte, la zona era vital como corredor de infiltración y concentración de tropas. Para Estados Unidos, representaba una amenaza creciente. Grandes unidades enemigas operaban allí con libertad, algo que no encajaba con la estrategia estadounidense de control y disuasión. El enfrentamiento era inevitable. Del lado estadounidense, la operación recaía en la primera Cavalry Division, una unidad experimental diseñada para una nueva forma de guerra, la guerra aeromóvil. Helicópteros permitirían insertar tropas rápidamente, rodear al enemigo y retirarse antes de que pudiera concentrar fuerzas. Era una doctrina moderna, flexible y tecnológicamente avanzada. Ia Dran sería su prueba de fuego. Del lado norvietnamita, las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam tenían una visión muy distinta. No buscaban evitar el combate directo. Querían medir al nuevo enemigo, probar su resistencia y demostrar que incluso las tropas mejor equipadas podían ser detenidas, rodeadas y desgastadas en la selva. Ia Dran no era solo un campo de batalla, era un experimento estratégico. El 14 de noviembre, helicópteros estadounidenses comenzaron a descender en una pequeña zona despejada conocida como zona de aterrizaje X-Ray. El espacio era limitado, rodeado de selva y colinas. Las tropas llegaban por oleadas, aún sin haber completado el despliegue total, cuando el contacto enemigo se produjo casi de inmediato. La batalla empezó antes de que los estadounidenses estuvieran completamente en tierra. El fuego norvietnamita surgió desde múltiples direcciones. Disparos, morteros y ataques coordinados golpearon a las primeras unidades apenas minutos después del aterrizaje. La selva ocultaba al enemigo y fragmentaba la percepción del combate. La doctrina aeromóvil, pensada para movilidad y sorpresa, se enfrentaba ahora a un enemigo decidido a combatir a corta distancia. La reacción estadounidense fue inmediata. Se establecieron perímetros defensivos improvisados mientras los helicópteros continuaban trayendo refuerzos bajo fuego constante. Cada aterrizaje era una maniobra de alto riesgo. La zona X-Ray se convirtió rápidamente en un punto de combate cerrado, donde cada metro contaba y donde la tecnología no garantizaba superioridad automática. Para los norvietnamitas, la táctica era clara, acercarse lo suficiente como para neutralizar la artillería y el apoyo aéreo estadounidense. Mantener el combate cuerpo a cuerpo, confundir las líneas y forzar una lucha prolongada. Era la misma lógica que se vería repetida durante toda la guerra, pero Ia Dran fue la primera vez que se aplicó contra grandes fuerzas estadounidenses. A medida que avanzaban las horas, quedó claro que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a retroceder. Las bajas comenzaron a acumularse. El valle, hasta entonces un punto remoto en el mapa, se transformó en el escenario de una batalla que ambos ejércitos observarían con atención. Lo que ocurriera allí influiría directamente en cómo se pelearía la guerra durante los años siguientes. Ia Dran no fue el inicio de la guerra de Vietnam, pero sí fue el momento en que quedó claro que el conflicto sería largo, brutal y costoso. Las expectativas de una victoria rápida comenzaron a desvanecerse entre la selva y el fuego cruzado. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Conforme avanzaba el primer día de combate en la zona de aterrizaje X-Ray, la batalla dejó de ser una operación de inserción y se convirtió en una lucha por la supervivencia. Las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam atacaron en oleadas sucesivas, probando los puntos débiles del perímetro estadounidense y buscando penetrar entre las posiciones aún incompletas. El combate se desarrollaba a distancias tan cortas que, en muchos casos, los enfrentamientos se resolvían con granadas y fuego directo a pocos metros. La primera Cavalry Division respondió utilizando todo lo que tenía disponible.
Artillería, ataques aéreos y fuego defensivo constante mantuvieron el perímetro con vida, pero a un costo enorme. El enemigo se acercaba deliberadamente, sabiendo que mientras más cerca estuviera, menos efectiva sería la potencia de fuego estadounidense. La selva cerrada y el terreno irregular favorecían esa táctica, convirtiendo cada ataque en una experiencia caótica y letal. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un pelotón estadounidense quedó aislado durante un avance. Rodeados y bajo fuego constante, sus miembros combatieron durante horas sin posibilidad de apoyo directo. La defensa de esa posición se convirtió en uno de los episodios más intensos de la batalla, un ejemplo extremo de combate cercano donde la línea entre ataque y defensa desapareció por completo. Mantener esa posición no cambió el mapa, pero evitó que el perímetro colapsara. La noche no trajo alivio. Los ataques continuaron bajo la oscuridad, con infiltraciones constantes y disparos desde posiciones invisibles. La tensión era total. Dormir era imposible. Cada ruido podía anunciar un asalto inminente. Para muchos soldados, Hiadran fue la primera experiencia de combate real, y la intensidad superó cualquier entrenamiento previo. El miedo, la adrenalina y el agotamiento se mezclaron hasta borrar la noción del tiempo. Al amanecer del día siguiente, la zona Axre seguía en manos estadounidenses, pero la situación era crítica. Las bajas eran altas, la munición se consumía rápidamente y el enemigo no mostraba señales de retirarse. Sin embargo, algo comenzaba a hacerse evidente para ambos bandos, ninguno había logrado destruir al otro. La batalla se estaba convirtiendo en una prueba de resistencia más que en una maniobra decisiva. Para el mando norvietnamita, el enfrentamiento estaba cumpliendo su objetivo. Habían enfrentado directamente a fuerzas estadounidenses, soportado su potencia de fuego y demostrado que podían combatir de igual a igual. Para los estadounidenses, Hiadran confirmaba que la movilidad aérea podía funcionar, pero solo si iba acompañada de una disposición a aceptar combates prolongados y extremadamente sangrientos. A medida que llegaban refuerzos y el perímetro se consolidaba, la intensidad de los ataques comenzó a disminuir. No porque uno de los bandos hubiera sido derrotado por completo, sino porque ambos habían alcanzado un punto de desgaste extremo. El valle estaba cubierto de restos, cráteres y cuerpos. La selva había sido desgarrada por el fuego continuo. Hiadran ya no era un experimento táctico, era una batalla en toda regla. El combate en la zona Axre no ofreció una victoria clara ni una derrota definitiva. Pero sí dejó algo mucho más importante, una comprensión mutua de cómo sería la guerra a partir de ese momento. Estados Unidos sabía ahora que el enemigo no evitaría el combate directo. Vietnam del Norte había comprobado que podía resistir el poder de fuego estadounidense sin colapsar. Lo que ocurrió en Hiadran no terminó allí. Mientras una parte del valle se estabilizaba, otro enfrentamiento aún más letal estaba por producirse en una zona cercana, cuando las tropas estadounidenses comenzaron a moverse fuera de Axre. Ese episodio cerraría el ciclo de aprendizaje brutal iniciado en el valle. Cuando el combate en la zona de aterrizaje Axre comenzó a disminuir, muchos pensaron que lo peor había pasado. El perímetro se había mantenido, el enemigo se había retirado parcialmente y las fuerzas estadounidenses empezaban a reorganizarse. Sin embargo, la batalla de Hiadran aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de entrar en su fase más letal. Al abandonar Axre para moverse hacia una nueva zona de extracción, las tropas estadounidenses caminaron directamente hacia una emboscada perfectamente preparada. Durante el desplazamiento hacia la zona Albany, las unidades avanzaban en columna por la selva cerrada, con visibilidad mínima y sin un frente claramente definido. Fue en ese momento cuando fuerzas del Ejército Popular de Vietnam atacaron con una coordinación devastadora. El fuego se abrió desde ambos flancos y desde la retaguardia, rompiendo la formación y aislando pequeños grupos de soldados. La emboscada fue inmediata y total. No hubo tiempo para establecer perímetros sólidos ni para reaccionar con orden. El combate en Albany fue brutal incluso para los estándares de Vietnam. A diferencia de Axre, donde el perímetro defensivo había permitido resistir, aquí las tropas quedaron dispersas, luchando en pequeños núcleos sin comunicación entre sí. La selva absorbía los sonidos y ocultaba al enemigo. Los enfrentamientos se resolvían a pocos metros, con granadas, ráfagas cortas y ataques cuerpo a cuerpo. La confusión era absoluta. Las bajas se acumularon en cuestión de minutos.
Intentar evacuar heridos era casi imposible bajo el fuego constante. El apoyo aéreo y la artillería, claves en Acre, tardaron en coordinarse debido a la cercanía entre fuerzas amigas y enemigas. Para muchos soldados, Albany fue una experiencia aún más traumática que el combate previo. No había una línea que defender, solo la necesidad inmediata de sobrevivir. Finalmente, tras horas de combate, las fuerzas estadounidenses lograron reagruparse y repeler los ataques. El enemigo se retiró una vez más hacia la selva, dejando atrás un campo devastado. Albany terminó siendo uno de los episodios más sangrientos de toda la batalla, con pérdidas que impactaron profundamente a las unidades involucradas. El Valle de Hiadran había cobrado su precio final. En términos tácticos, ninguno de los bandos obtuvo una victoria decisiva. Ambos reclamaron haber cumplido sus objetivos. Estados Unidos demostró que su doctrina aeromóvil podía llevar fuerzas rápidamente al combate y sostenerlas bajo presión extrema. Vietnam del Norte comprobó que podía enfrentar directamente a tropas estadounidenses, infligirles grandes pérdidas y retirarse sin ser destruido. Pero el verdadero impacto de Hiadran fue estratégico y psicológico. Para Estados Unidos, quedó claro que la guerra no sería corta ni sencilla. El enemigo no colapsaría bajo la superioridad tecnológica. Cada victoria tendría un costo humano enorme. Para Vietnam del Norte, Hiadran confirmó que la estrategia de combate cercano y desgaste podía neutralizar la potencia de fuego estadounidense y prolongar el conflicto indefinidamente. La batalla del Valle de Hiadran se convirtió así en un modelo. Muchas de las tácticas vistas allí, el abrazarse al enemigo, las emboscadas en selva cerrada, el uso del terreno para fragmentar unidades, se repetirían durante los años siguientes. Hiadran no fue solo un enfrentamiento aislado, sino un ensayo general de toda la guerra. Para quienes estuvieron allí, el valle quedó grabado como el lugar donde la guerra mostró su verdadero rostro. No hubo grandes avances territoriales ni celebraciones. Solo lecciones aprendidas a un costo altísimo. El primer gran choque había ocurrido, y había dejado claro que Vietnam sería una guerra de desgaste, paciencia y sufrimiento prolongado. Así terminó la batalla del Valle de Hiadran. No como una victoria clara para uno u otro bando, sino como el punto de partida de una nueva etapa del conflicto. El choque que cambió la guerra no lo hizo por lo que se ganó en el terreno, sino por lo que ambos bandos comprendieron, que ninguno estaba dispuesto ni era capaz de rendirse rápidamente. Y esa comprensión selló el destino de la guerra de Vietnam durante la siguiente década. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.